En este momento, Rusia está siendo literalmente destrozada. Ha comenzado la Operación Telaraña 2.0. Los drones atacan Rostov, el frente arde y los rusos sufren pérdidas terribles. Un golpe inesperado contra Moldavia. Los rusos han preparado algo terrible, un golpe de estado repentino. Pero Ucrania tiene una respuesta. Occidente remata al Kremlin, ultimátum, reunión con Zelensky y el fin de la influencia rusa en Karabaj. Trump acorraló a Putin. Impactante, un traslado a gran escala. El poderío militar de Rusia en Bielorrusia. Invasión a los países bálticos. La OTAN ha preparado una respuesta, la picadora de carne del Kremlin. El ejército ruso se ahoga en su propia sangre. La ofensiva rusa se ha estancado. La iniciativa táctica está en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Putin está histérico. El ejército ucraniano ha destruido élite rusa, Adler drones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han triturado oficiales rusos. Calor intenso en el frente. El ejército ucraniano está frustrando los planes del Kremlin. Putin está furioso. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Caliente. Vaya sorpresa. Operación Putin 2.0. Pánico en el aeródromo de Engels. Drones benévolos destruyeron la base rusa en Millerovo. Los corresponsales militares pro-Kremlin están al borde de la histeria. Un día de pago para los ocupantes. Imágenes impactantes incendian las redes. Impactante. Wagner está siendo expulsado de África. ¿De qué trata esta guerra de ratas entre criminales de guerra? Te lo contamos a continuación. La amenaza de las casas rodantes. No, esto no es la trama de otro éxito de taquilla, sino una nueva fobia de los rusos. En las redes circula información de que supuestamente en la noche del 8 de agosto se lanzaron drones y FPV desde un camión Toyota. Mientras los rusos intentaban averiguar qué eran esas casas embrujadas, o mejor dicho, con drones, esos mismos drones provocaban explosiones en instalaciones estratégicas de la Federación Rusa. Así, los drones llegaron de noche a Millerovo, en la región de Rostov. El objetivo probablemente era el aeródromo militar local. En la ciudad, durante la noche, se escucharon explosiones, tras las cuales los habitantes locales observaron un resplandor provocado por el incendio. La operación a gran escala de la SBU, denominada Telaraña, que se llevó a cabo en lo profundo del territorio ruso, demostró de manera contundente las amplias posibilidades de utilizar tácticas de guerrilla y operaciones encubiertas contra objetivos militares estratégicos y de alto valor. Esto representa una amenaza seria para los rusos porque no necesariamente tiene que ser una casa rodante. Bueno, ahora los rusos tienen esa asociación, ahí va un tráiler, una casa rodante. Eso es la fuente de la amenaza. Los rusos afirman que su defensa antiaérea repelió todos los ataques, pero los videos en internet, como se sabe, no arden, a diferencia de los tanques de gasolina que estaban en la base atacada de la GSMRT. Antes de lanzar un ataque contra Ucrania, los aviones deben despegar, aterrizar en Engels, cargar los misiles preparados allí, abastecerse de combustible, despegar de nuevo, volar hacia el Caspio y desde allí lanzar los misiles. Engels sigue siendo de todos modos un punto clave para estos ataques masivos con misiles. Ha aparecido información sobre otra expulsión del grupo Wagner, esta vez de África. Rusia insiste en el cierre de las actividades de la compañía militar privada Wagner en la República Centroafricana y en su reemplazo por el cuerpo africano, que está bajo el control del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Así lo informa Associated Press, citando fuentes. Además, Moscú supuestamente exige que los servicios de seguridad que proporciona sean pagados no con recursos naturales, como antes, sino en efectivo. El grupo Wagner lleva a cabo las principales operaciones de combate contra los rebeldes y de hecho el gobierno local depende precisamente de las acciones del grupo Wagner. Además, quiero señalar que el grupo Wagner mantiene su presencia directamente en el territorio de la República de Bielorrusia. Según diversas estimaciones, entre 4 y 5.000 personas. El dictador ruso Vladimir Putin cambió la ira por la benevolencia, o más bien, crea la apariencia de ello para seguir engañando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con este propósito, Putin incluso aceptó reunirse con Trump para hablar sobre la guerra en Ucrania. De hecho, al aumentar las apuestas, el dictador ruso entiende perfectamente que existen problemas colosales en la economía rusa. En el mes de julio, el déficit presupuestario aumentó en 1,2 billones de rublos. Actuar y buscar salidas, eso es muy propio del Kremlin.
Así fue como, gracias al engaño, los rusos lograron eludir las sanciones y comprar equipos a la empresa alemana Siemens para el fabricante estatal de explosivos. Incluso en un mundo globalizado es muy difícil contrarrestar las compras para el complejo militar industrial de la Federación Rusa, que utiliza empresas intermediarias o, en su caso, países intermediarios. Es decir, a través de terceros países se adquieren tanto las materias primas como el equipo necesario para el complejo militar industrial de la Federación Rusa, cuando el consumidor final no se indica como la parte rusa, sino por ejemplo una empresa en Pakistán, en China o en varios otros países de Oriente Medio y Cercano Oriente. En la noche del 8 de agosto, Rusia volvió a atacar a Ucrania desde el aire. El enemigo utilizó 108 medios de ataque aéreo. Las fuerzas de defensa antiaérea neutralizaron 82 objetivos, entre ellos 3 drones a reacción. No son drones nuevos, son versiones mejoradas de los antiguos, ¿no? Drones antiguos mejorados. Pero en realidad el nivel de peligro está aumentando. Miren, hasta ahora el enemigo ha utilizado principalmente Shaheds con motor de combustión interna a gasolina. Eran objetivos relativamente lentos, objetivos de vuelo lento. Por esta razón, los medios de contramedida que se utilizaban para ellos eran, en esencia, más o menos los mismos. Sin embargo, los defensores ucranianos logran repeler los ataques del enemigo, tanto en el aire como en tierra. Rusia sigue sufriendo pérdidas colosales en la guerra contra Ucrania. Según los informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las últimas 24 horas el ejército ucraniano ha eliminado a 1.040 ocupantes, así como 7 tanques y vehículos blindados de combate. Urgente. Rusia vuelve a meterse en Moldavia. Las elecciones parlamentarias están en peligro. ¡Peligro! Rusia lanza una operación de influencia sobre la diáspora moldava. Rusia, como siempre, se mete en casa ajena con sus propias reglas. El Kremlin está preparando una intervención a gran escala en las elecciones parlamentarias de Moldavia. A diferencia de Occidente, nosotros no nos entrometemos en los asuntos de los demás. Las elecciones parlamentarias en Moldavia se celebrarán el 28 de septiembre. Y ya ahora, según palabras de la presidenta Maya Sandu, el Kremlin no solo está interviniendo, sino que está preparando una campaña sin precedentes para socavar la soberanía y las instituciones democráticas del país. Rusia tiene la intención de controlar Moldavia a partir de otoño y está preparando una injerencia sin precedentes en las elecciones de septiembre. Los riesgos para el orden público y la seguridad nacional son altos. Y todas las instituciones, así como toda la sociedad, deben ser conscientes del peligro y protegerse de él. El Kremlin está invirtiendo en varios proyectos políticos para llevar a sus personas al próximo parlamento con el objetivo de obtener el control del poder en la República de Moldavia. Para socavar el proceso democrático, Moscú utiliza todo un arsenal de herramientas, desde la compra de votos y ciberataques hasta campañas informativas a gran escala y manifestaciones pagadas. La financiación, por supuesto, se realiza de manera encubierta, incluso a través de criptomonedas. Según Maya Sandu, se han asignado alrededor de 100 millones de euros para esto. Además, el país agresor planea activar mecanismos de influencia ya probados en regiones estratégicamente sensibles, como Gagauzia y Transnistria. También se movilizará a la diáspora moldava en el extranjero, cuya participación el año pasado jugó un papel decisivo en las elecciones presidenciales y en el referéndum sobre la integración europea. Rusia nunca nos ha dejado en paz y desde los años 90, de una forma u otra, han intervenido regularmente en nuestras elecciones. Otra cuestión es que, por supuesto, la escala ha cambiado. Ahora esto es muchas veces, no sé, tal vez sea un nivel de intervención mucho más intenso, se gastan mucho más dinero y ahora actúan de manera mucho más astuta. Ahora no les basta con tener simplemente alguna fuerza prorrusa, como solía ocurrir antes. Ahora en su campo también juegan algunos supuestos proeuropeos que en realidad sabemos quiénes son. Y de esta manera tan compleja y astuta, ahora intentan cambiar el equilibrio de poder en la República de Moldavia. Además, los rusos actúan a través de una cadena de marionetas y estructuras proxy. En el centro del esquema está el oligarca fugitivo Ilan Shor, condenado en Moldavia por malversaciones multimillonarias, pero que participa activamente en la desestabilización del país desde el exterior. Según Chisinau, a través de él se financian los proyectos prorrusos, desde la compra de votos hasta la organización de mítines para crear imágenes para los medios rusos. Hoy en día, Europa está gobernada por aficionados y... Uno de estos proyectos es el bloque Victoria, al que la Comisión Electoral Central le negó el registro debido a violaciones relacionadas con Shor.
Esto provocó una fuerte reacción en Moscú, donde de inmediato comenzaron a hablar de la opresión de la oposición y de la injerencia de Occidente. El partido PAS, el partido de Maya Sandu, ya ha comenzado a tomar las medidas correspondientes para movilizar al máximo la mayor cantidad posible de electorado. Pero nosotros entendemos que el verdadero objetivo de Moscú no son unas elecciones justas, sino la revancha. El Kremlin intenta dividir a la sociedad moldava por idioma, geografía y religión. ¿Un escenario familiar? Si tuviéramos una frontera común con Rusia, esto ya habría ocurrido hace mucho tiempo y difícilmente algo podría habernos salvado aquí. Pero por ahora, lo que nos salva es que entre nosotros está Ucrania, que resiste, y la región de Odessa, sobre la cual Putin lleva mucho tiempo echándole el ojo, pero no se ha rendido. Y sabemos que el enemigo fue expulsado de las afueras de Mykolaiv, de las afueras de Jersón y también de Jersón mismo. Es decir, ahora están bastante lejos de nosotros. Las reservas que tienen aquí en la llamada Transnistria, las regiones no controladas de la República de Moldavia, no son suficientes para hacer algo serio. Sí, puede haber algunas provocaciones locales, pero incluso en eso lo dudo mucho, porque Kiev ha dejado claro en repetidas ocasiones que solo tienen que decirlo. Se lo ha dicho a las autoridades oficiales de Kiev y Chisinau: solo avisen y resolveremos este asunto en unos pocos días. Es decir, ese territorio será completamente liberado. Nuestras autoridades no quieren eso, no quieren que aquí tengamos algún tipo de enfrentamiento militar real, por eso no se le ha dado ese permiso a Kiev. Sin embargo, esto ha tenido efecto. El tiempo pasa, pero el manual del país agresor no cambia. Se utiliza absolutamente todo. En esencia, se trata de una guerra híbrida, donde el arma son el dinero, las noticias falsas y la desconfianza, y donde el objetivo no es solo influir en el resultado, sino también destruir la propia fe de la gente en el proceso democrático. Todo esto ocurre en un contexto en el que Moldavia está a un paso de iniciar las negociaciones para su adhesión a la UE. El Kremlin lo entiende. Las elecciones de septiembre son la última oportunidad para devolver a Moldavia a su órbita. Eso significa que la lucha será dura y de su resultado dependerá si el país se convierte en parte del futuro europeo o vuelve a quedar bajo la sombra de la influencia rusa. EU contra Rusia. Sanciones severas ya están en camino. El bunkerizado está en pánico. El encuentro del siglo. Trump, Zelensky y Putin podrían sentarse en la misma mesa. El Cáucaso sin Rusia. Armenia y Azerbaiyán ponen punto final en la Casa Blanca. Este es un golpe histórico para el Kremlin. El presidente de Azerbaiyán, Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Pashinyan, firmarán hoy un acuerdo de paz en la Casa Blanca. Este acuerdo prevé la creación de un corredor estratégico de tránsito que pasará por Armenia hacia el territorio de Azerbaiyán y estará bajo control de Estados Unidos. Un golpe enorme a las ambiciones de Putin, la reunión de Pashinyan y Aliyev en Washington, porque Moscú tradicionalmente se consideraba el hegemón en la región del Cáucaso Sur, y hoy vemos que el conflicto de muchos años y la gran cantidad de contradicciones entre Armenia y Azerbaiyán están intentando resolverse en Washington. Y evidentemente esto es una gran victoria para Trump. Parece ser una señal clara para Putin de que su participación ya no tiene influencia y que Rusia está perdiendo su influencia en el Cáucaso. Espero lograr algunos acuerdos que encaminen la situación hacia un desarrollo constructivo, no solo entre Armenia y Azerbaiyán, sino también en la región en general. Esto también puede indicar una resolución o al menos una relajación de la situación tensa en el Cáucaso y evidentemente sin la participación de Moscú, lo que es otra confirmación de que la aventura de Putin respecto a la invasión de Ucrania lo ha debilitado de inmediato en varias áreas estratégicas. Las empresas indias están rechazando el petróleo ruso después de que Trump impusiera aranceles y acusara a Rusia de financiar la guerra contra Ucrania. El presidente Trump declaró de manera muy clara que para la India es inaceptable seguir financiando esta guerra mediante la compra de petróleo a Rusia. La gente se sorprenderá al saber que la India en realidad depende de China para la compra de petróleo ruso. Esto es más bien una medida forzada porque evidentemente a la India le conviene comprar el petróleo ruso barato. Pero bajo la presión tanto de los aranceles como de la postura del presidente estadounidense, tienen que adaptarse a las circunstancias. Y en principio, ahora somos testigos de un giro en la política económica por parte de la India. Al mismo tiempo, las autoridades indias siguen insistiendo en que renunciar al petróleo barato no está en sus intereses nacionales. Para nosotros, el bienestar de nuestros agricultores es el valor supremo.
La India nunca hará concesiones en lo que respecta al bienestar de sus agricultores, la industria láctea y los pescadores. Y sé personalmente que tendré que pagar un alto precio por ello. Pero estoy preparado para ello, y mi país también lo está. Es evidente que los aranceles por parte de Estados Unidos hacia la India parecen bastante amenazantes. Y Modi, como líder político de este país, aún debe tener en cuenta la posición de Estados Unidos, porque la India, a diferencia de China, no tiene una economía tan grande ni lazos tan extensos en otras partes del mundo. Putin ya ha confirmado una reunión con Trump la próxima semana y ha declarado que planea reunirse en los Emiratos. Tenemos muchos amigos que están dispuestos a ayudarnos a organizar eventos de este tipo. Porque uno de los amigos, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, creo que lo decidiremos. Pero ese sería uno de los lugares más adecuados, perfectamente apropiado. El dictador ruso aún no está listo para reunirse con el presidente Zelensky. Ya he dicho en repetidas ocasiones que, en general, no tengo nada en contra. Es posible. Pero para ello deben crearse ciertas condiciones. Pero lamentablemente todavía estamos muy lejos de crear esas condiciones. Hoy vence otro de los plazos de Trump dado a Putin para poner fin a la guerra. A la pregunta de si Trump impondrá sanciones secundarias como prometió antes, respondió de manera evasiva. Eso dependerá de él. Vamos a ver qué dice. Todo depende de él, pero estoy muy decepcionado. Hasta el momento, decir que tenemos alguna confirmación por parte de Putin de su deseo de poner fin a la guerra simplemente no existe. Pero al mismo tiempo, en el Kremlin entienden la inestabilidad mental del presidente estadounidense y la utilizan de la manera más exitosa posible para sí mismos, aprovechando cierto vacío en la conciencia de Trump para ajustar tanto los límites de las amenazas que provenían de Estados Unidos como, evidentemente, corregir acciones directas que podrían afectar negativamente la capacidad de Rusia para continuar esta guerra. A juzgar por la última declaración, el presidente de Estados Unidos no planea reunirse personalmente con Putin, sino que quiere que el encuentro sea en un formato trilateral con Zelensky. Ambos quieren reunirse conmigo, y estoy de acuerdo, y haré todo lo posible para detener los asesinatos. Los acontecimientos recientes muestran claramente que la opinión de Putin tiene cada vez menos peso en la política internacional y la mayoría de las decisiones importantes, incluso en los llamados países aliados, ahora se toman sin la participación de Rusia. ¡Urgente! Bielorrusia se está convirtiendo en una base militar. Rusia ha trasladado 2 convoyes de tropas en una semana. El equipo y el personal llegan directamente del frente. Ejercicios Zapad 2025. ¿Paz, amistad, chicle o qué es lo que realmente planea el Kremlin? La OTAN está lista para actuar. Putin, prepárate. El primer convoy con militares y equipo ruso ha llegado a Bielorrusia. Todo según el protocolo, declaraciones rimbombantes y promesas de una fuerte amistad. ¿Pero qué se esconde detrás de otra ola de actividad aliada? A día de hoy, la alianza militar entre Rusia y Bielorrusia es una condición indispensable para el desarrollo futuro de nuestros estados. Esto tiene una gran importancia ante las amenazas actuales. Con el inicio de la operación militar especial, esto se convirtió en una de las tareas prioritarias, dijo un militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informaron de inmediato, ha comenzado la preparación para los ejercicios estratégicos Zapad 2025, que están programados para septiembre. Aseguran que las maniobras supuestamente son planificadas y se realizan cada 2 años. Pero la historia nos enseña, fue precisamente bajo el pretexto de ejercicios que, en 2021, Rusia acercó tropas a la frontera con Ucrania, y ya a principios de 2022 inició la invasión a gran escala. Los primeros trenes con equipo militar pesado que llegaron a Bielorrusia pueden ser utilizados tanto para practicar la coordinación de maniobras militares como para la posterior y significativa acumulación de fuerzas de ataque. Y aunque la leyenda oficial de los ejercicios aún está clasificada, su dirección es evidente. Porque los manuales son los mismos, el guión es el mismo, traslado de tropas, creación de un puño de ataque, preparación para futuras operaciones, todo lo que el agresor utilizó para iniciar la gran guerra contra Ucrania.
En este caso, es necesaria la coordinación tanto de Ucrania como de nuestros socios occidentales para enviar una señal, creo que no solo a la Federación Rusa, sino también a Bielorrusia, sobre la inaceptabilidad de utilizar estos ejercicios como cobertura para la preparación de acciones ofensivas, porque entendemos que los rusos siguen teniendo la tentación, por ejemplo, de abrir un frente norte contra Ucrania o de iniciar una operación especial contra, por ejemplo, el corredor de Suwałki. Está claro, eso sería Polonia, eso sería Lituania, y hay diferentes opciones posibles. La cuestión clave sigue siendo la escala. Por ahora, oficialmente se habla de 12, 13, 14,000 militares. Sin embargo, según los servicios de inteligencia de los países bálticos, en las maniobras podrían participar hasta 150,000 soldados. Si se confirman estas cifras, será la mayor concentración de tropas en el flanco oriental de la OTAN en los últimos años. La Federación Rusa y Bielorrusia van a minimizar la cantidad real de militares que participarán en estos ejercicios. Por eso los riesgos seguirán existiendo. Pero veremos hasta qué punto, en este caso, funciona el proceso preventivo. Después de todo, recordamos cómo también vino Keloj a ver a Lukashenko. También recordamos una serie de declaraciones y el traslado actual de los mismos cazas Eurofighter alemanes a Polonia y muchas otras acciones de reubicación allí precisamente de militares al flanco oriental de la OTAN. Paralelamente surgen otros pasos preocupantes. Por ejemplo, en Bielorrusia están formando una nueva brigada de asalto aerotransportada. ¿Dónde creen ustedes? Por supuesto, en la frontera con Ucrania. Así lo declaró el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bielorrusia, Vadim Denisenko. Según él, las unidades se están desplegando en la región de Gomel, al norte de Chernigov y Kiev. A día de hoy, esta es, por así decirlo, la dirección más inquietante, la que nos mantiene a todos en alerta. Por eso se tomó la decisión de crear allí una brigada de asalto aerotransportada independiente. Y hoy ya hemos comenzado la formación de esta brigada. Ya se ha formado uno de los batallones. Se trata de la 37ª Brigada de Asalto Aerotransportada de la Guardia. Su formación es parte de un fortalecimiento a gran escala del ejército bielorruso. También se están creando nuevas unidades de artillería y de misiles antiaéreos. Y además de esto, el Parlamento está discutiendo la reescritura de la ley sobre el estado de guerra, ampliando las facultades del presidente, el Consejo de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Putin ahora se apoya en varios pilares fundamentales y esenciales para su estrategia política y de poder. El primer pilar es que la reacción de los ucranianos es una anomalía y que no habrá una resistencia similar en los países europeos. El segundo argumento es que el artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN es un mito y que en realidad no habrá una respuesta adecuada ni una acción contundente por parte de la alianza en caso de una agresión, lo que lo convierte en una mera ilusión. Y el tercer pilar es que China va a fortalecer la posición de la Federación Rusa desde el punto de vista de la cooperación económica y política, ya que a China le conviene poner a Estados Unidos en una situación difícil y de ese modo, mientras Estados Unidos se ocupe de Rusia y Europa, China resolverá la cuestión de Taiwán. Sin duda, los ejercicios Zapad 2025 son un desafío no solo para Ucrania, sino para toda la región. A pesar de que, según la evaluación del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, hoy no hay señales de amenaza para nuestro país, Kiev se está preparando para cualquier escenario, al igual que los aliados occidentales. Polonia ya ha declarado, en respuesta a las acciones de Moscú y Minsk, que llevará a cabo sus propios ejercicios a gran escala, defensor de hierro, con la participación de aliados de la OTAN. Ahora la cuestión es el tiempo, que mostrará si los ejercicios se quedarán solo en una demostración de fuerza o se convertirán en otra escalada más. Choque, Rusia lanza todo al ataque, las Fuerzas Armadas de Ucrania destrozan al enemigo, el Kremlin furioso. El sueño de una ruptura se ha derrumbado. Putin está perdiendo el control del frente. El ejército ruso está atascado en asaltos suicidas y lo está perdiendo todo.
Mientras el mundo contiene la respiración a la espera de un avance diplomático, el Kremlin apuesta no por las negociaciones, sino por la continuación de la masacre. El dictador ruso Putin no piensa hacer concesiones ni a Washington ni a Kiev, ni siquiera bajo la amenaza de nuevas sanciones. Él cree en una victoria inminente y hace todo lo posible para que la guerra se prolongue. La ilusión de un triunfo inminente también se alimenta de los cuentos que el Estado Mayor ruso le susurra al del búnker. Otro pronóstico más, que supuestamente el frente ucraniano colapsará en 2 o 3 meses. En Moscú consideran que ahora no se puede retroceder. Dicen que ni el ejército ni la sociedad entenderían tal paso. Según 3 fuentes familiarizadas con las discusiones en el Kremlin, la determinación de Putin de seguir adelante está dictada por su fe en la victoria de Rusia y su escepticismo respecto a que las nuevas sanciones de Estados Unidos tengan un impacto significativo después de sucesivas oleadas de sanciones económicas durante 3 años y medio de guerra. El líder ruso no quiere perjudicar a Trump y entiende que quizás está perdiendo la oportunidad de mejorar las relaciones con Washington y Occidente. Pero sus objetivos militares son más importantes, informaron 2 fuentes, según escribe Reuters. Putin no solo no teme a las sanciones, simplemente ya no cree en ellas. 3 años y medio de restricciones no han logrado quebrar la economía rusa, lo que significa que, a sus ojos, Occidente no puede ofrecer nada fundamentalmente nuevo. En los sueños del viejo sigue estando la toma total de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, y supuestamente solo después hablar de un acuerdo de paz. Pero el frente no caerá. Puede haber retrocesos, puede haber pérdidas de algunas localidades, pero el frente definitivamente no caerá. Lo que está ocurriendo ahora en los frentes, por supuesto, da más confianza y ánimo al mando ruso en cuanto a que las operaciones militares van con éxito. Bueno, en parte. ¿Ucrania está retrocediendo? Sí, definitivamente. La Federación Rusa tiene logros, por supuesto, sin ninguna duda. ¿Es necesario detenerse? No, ¿para qué? ¿Cuál es la lógica entonces? Continuar la ofensiva exactamente mientras la situación en el frente lo permita, es decir, mientras haya gente, equipo, apoyo y mientras no falte apoyo o equipo para la gente. Eso es lo primero. Y lo segundo, mientras lo permita la economía. Es decir, la economía de la Federación Rusa realmente cruje, se resquebraja. Hay despidos, hay recortes, hay redistribución del presupuesto. Es decir, mientras estas 2 curvas no coincidan en un mismo punto, la falta de personal, equipo, municiones, suministros y la situación económica en el frente, mientras no se junten en un solo gran problema, la Federación Rusa seguirá avanzando. Sí, avanzando 100 o 200 metros al día, pero esa es la lógica. Mientras el del búnker piensa que todo va según lo planeado, saboteadores ucranianos se infiltraron en el territorio de un aeródromo enemigo y colocaron explosivos en un Mi-8. Parece que alguien va a tener un vuelo ardiente. Mientras tanto, en el frente, Rusia avanza lentamente a costa de asaltos de carne de cañón y pérdidas colosales. El principal ataque ahora se da en la dirección de Donetsk, en particular hacia la ciudad de Pokrovsk, un nudo logístico estratégicamente importante. Y aunque la toma de la ciudad de Rodinskoe y de las aldeas circundantes puede aumentar la presión sobre la defensa ucraniana, no se puede hablar de una ruptura total. Los ocupantes intentan organizar un cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania mediante envolvimientos por los flancos en la zona de Mirnograd y, respectivamente, por el segundo flanco en Novoekonomichne. En su momento, las tropas de ocupación lograron abrir una cuña en las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania a lo largo de la carretera Pokrovsk-Kostiantynivka, en la zona del cruce de Malinovska. Posteriormente, los rusos ampliaron la zona de presencia y avanzan hacia Mirnograd. La tarea principal de las tropas de ocupación rusas es establecer el control sobre la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania, en particular
la única carretera por la que las fuerzas de defensa de Ucrania realizan la rotación del personal, evacúan a los heridos y transportan municiones. Se trata de la carretera en la zona del asentamiento de Rodinske. Mientras tanto, los combatientes ucranianos de la unidad Starfor de la 14ª Brigada de Designación Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania están atacando al enemigo en la mina al este de Rodinske. Es interesante que, según el 7º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania, Rusia se ha propuesto la tarea de llegar a las afueras del sur de Pokrovsk antes del 1 de septiembre. ¡Ambicioso! Desde drones, los ocupantes lanzan panfletos instando a los habitantes locales a entregar las posiciones de las fuerzas de defensa. Al parecer, aparte de manipular e intimidar a la población local, los invasores ya no saben cómo avanzar. En cuanto a la dirección de Sumy, allí las fuerzas de defensa lograron estabilizar la situación gracias a una serie de contraataques y recuperar la iniciativa táctica. Allí ahora está cobrando fuerza la llamada guerra ferroviaria. ¿Qué decidió hacer Ucrania? Ucrania decidió finalmente atacar la logística, específicamente la ferroviaria, porque atacar objetivos militares es más difícil, ya que todos están protegidos. Es difícil llegar hasta ellos. El coeficiente siempre está variando de alguna manera. Me refiero al coeficiente de impactos exitosos. Y el ferrocarril es largo. Tiene muchos nodos, componentes, centros de conexión y no se puede cubrir todo eso con defensa antiaérea. Y así Ucrania intenta influir en la logística rusa, no solo la militar, sino también la civil. Atacan todo tipo de gabinetes de distribución, subestaciones de tracción y similares. Es decir, todo lo que regula el movimiento de los trenes. Sabemos que si un tren se detiene, detrás de él hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Y no es simplemente, un tren diésel, sí, esa locomotora, sino que detrás de ella puede haber 20, 30, 40, 50, 60 vagones con carga y pueden quedar separados desde varias horas hasta varios días. Y de este modo se paraliza, se bloquea el movimiento de este tipo de transporte. El Kremlin se ha metido solo en una trampa. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha creado deliberadamente una sociedad de guerra a través de la represión, la propaganda y la dependencia de la economía en la industria de defensa. Cualquier pausa ahora no es solo una debilidad política, es un golpe a la estabilidad interna. Las encuestas independientes estatales rusas realizadas a principios de 2025 mostraron que la mayoría de los rusos apoyan la continuación de la guerra en Ucrania. Y el Kremlin probablemente utiliza estos sentimientos que él mismo fomenta activamente para justificar la decisión de Putin de continuar la guerra. Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. En 4 años de invasión a gran escala por parte del ejército de ocupación ruso, la Federación Rusa ha tenido superioridad en medios de destrucción, supremacía total en el aire y en fuerza humana, y como vemos, ni siquiera se han cumplido las etapas intermedias de la operación militar especial. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania han recuperado la iniciativa táctica en ciertos sectores. Se trata de las acciones exitosas de las fuerzas de defensa de Ucrania en las regiones de Kharkov y Sumy, que han puesto en entredicho las declaraciones políticas del dictador ruso sobre la creación de la llamada zona de amortiguamiento y, en consecuencia, los planes del Estado Mayor del Ejército del país, ocupante de ampliar el teatro de operaciones militares a expensas de otras regiones de Ucrania que no fueron incluidas en la Federación Rusa por el decreto del dictador ruso del 30 de septiembre de 2022. Mientras Occidente busca palancas de presión y la Casa Blanca envía enviados especiales a las negociaciones, Putin apuesta por una guerra prolongada. En este escenario hay una variable, el tiempo, y contrariamente a la confianza del Kremlin, no juega a favor de Rusia, porque cada mes de guerra agota no solo a Ucrania, sino también los recursos de la propia imperio. Su colapso puede estar más cerca de lo que parece desde el búnker. El dronocidio está en pleno apogeo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania borran de la faz a aviadores y generales moscovitas. El del búnker está histérico. Las Fuerzas Armadas han frenado la ofensiva y rompen el frente. Vea los detalles desde el frente.
Intentaron pasar desapercibidos, trabajaban lejos del frente, en apartamentos, sótanos, puntos camuflados. Pero hasta ahora, ningún ocupante ruso ha logrado esconderse de las Fuerzas Armadas de Ucrania por mucho tiempo. Las fuerzas de defensa organizaron una verdadera cacería de operadores de drones rusos en la dirección de Zaporilla. Actuaron con precisión, de manera sistemática y sin hacer ruido, expulsando al enemigo uno tras otro. La operación recibió el nombre de dronocidio. Sus resultados son de los más significativos de los últimos meses. Según informa la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania detectaron 90 puntos donde vivían y trabajaban operadores rusos de drones de ataque y reconocimiento. 42 objetivos fueron destruidos o dañados. Es decir, en cuanto a la cantidad real de operadores eliminados, podemos decir que, son más de 100 efectivos. Eso como mínimo. Y como demuestra la práctica actual, en un solo y estratégico punto de despliegue temporal de operadores de vehículos aéreos no tripulados, UAV, puede haber desde un mínimo de 4 hasta un máximo de 10 operadores especializados. En la operación participaron 8 unidades. Todos trabajaron de manera coordinada, con una coordinación precisa, utilizando tanto datos de inteligencia como sus propios drones. Para el operador de UAV, preparar esto requiere tanto tiempo como, en consecuencia, inversiones económicas. Una operación de este tipo puede considerarse única, es decir, se trata de reducir la capacidad del ejército de ocupación para realizar ataques utilizando drones FPV, tanto los que funcionan con fibra óptica como, respectivamente, los drones FPV convencionales. Además, se reduce al mínimo el uso de drones de reconocimiento, es decir, la capacidad de atacar la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania, la destrucción de personal, la destrucción de vehículos blindados pesados, la posibilidad de influir en la rotación del personal, la evacuación de heridos, el suministro de municiones, en este momento se ha reducido considerablemente para el ejército de ocupación. Y los regalos para el ejército ruso no terminan aquí. A la lista de los 200 se ha sumado Mikhail Gudkov, general de división que encabezaba la 155A Brigada de Infantería de Marina, la cual ahora está intentando avanzar hacia Sumy. Según informan los canales Z, Gudkov fue eliminado durante un ataque al puesto de mando en la localidad de Korenevo, en la región de Kursk. Junto con él, al menos otros 10 oficiales, la mayoría de los cuales pertenecían al alto mando, también emprendieron el camino de la purificación. La situación es mucho peor. 4 impactos en el puesto de mando avanzado de una de las brigadas. Y eso no es todo. Ha sido destruido un importante objetivo del complejo militar industrial del enemigo. Las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en coordinación con otras fuerzas de defensa, lanzaron un ataque de fuego contra la mayor empresa energía en la ciudad de Yelets, en la región de Lipetsk. La fábrica se dedica a la producción en serie de baterías y acumuladores para los medios de ataque de las tropas rusas. En particular, produce módulos de planificación y corrección, un desarrollo ruso que convierte bombas aéreas convencionales en bombas planeadoras con mayor precisión y alcance. También allí se producen baterías para los misiles operativos tácticos Iskander-M, misiles de crucero navales KH-35U y módulos energéticos para complejos especializados. Se han registrado explosiones en el territorio de la fábrica y la producción se ha detenido. Se están aclarando los detalles sobre los resultados del ataque. Las fuerzas de defensa continúan tomando medidas para debilitar el potencial militar y económico de los ocupantes rusos y obligar a la Federación Rusa a poner fin a la agresión armada contra Ucrania. Esto es solo el comienzo. Gloria a Ucrania, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En cuanto al frente, el enemigo sigue presionando en todas las direcciones. En las últimas 24 horas se produjeron 185 enfrentamientos. Los combates se registraron en 12 direcciones, así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Los ocupantes no abandonan sus planes de expandir la zona de presencia en el territorio de Ucrania, principalmente a expensas de las regiones que no fueron incluidas por decreto del dictador ruso en la Federación Rusa. En consecuencia, se trata de las regiones de Sumy, Yarkov y la posibilidad de avanzar hacia la región de Dnipropetrovsk. 1.200 kilómetros de línea de enfrentamiento, una línea activa, no hay ni un solo tramo tranquilo en el frente. El enemigo intenta presionar donde quiera que puede, tratando así de encontrar puntos débiles en nuestra defensa, pero hablar de algún cambio significativo en el campo de batalla, 15 kilómetros cuadrados en 1.200 kilómetros de línea activa de combate, es un resultado pequeño en el transcurso de un día, considerando que el enemigo, repito una vez más, pierde no solo una enorme cantidad de personal, sino también de equipo, armamento y otros materiales, que de hecho requieren bastante tiempo para su producción y entrega directamente al campo de batalla. No solo contenemos al enemigo con éxito, sino que también golpeamos de manera precisa y definitiva las concentraciones rusas, tanto de personal como de equipo. La situación en el frente sigue siendo complicada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania hacen todo lo posible para acercar lo antes posible la vergonzosa derrota del ejército ruso. Y ahora la cuestión no es si sucederá, sino cuándo. Eso es todo. Y más noticias candentes del frente las verán en la próxima edición.